Otro factor que influye mucho en la prolongación del duelo es si el individuo dejó alguna carta o alguna nota, ¿verdad? Si ese individuo dejó alguna carta, eso va a hacer que esa persona, ¿verdad?, tenga un proceso de duelo más prolongado. Y más si el individuo comienza a explicar las razones por las cuales optó por suicidarse. De igual manera, hay personas que se tienen que mudar de su casa, de su comunidad e ir a otro lugar. Todo va a depender de la magnitud de la muerte y también del individuo. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que el individuo no pueda soportar ese trauma, ¿verdad? Que cada vez que entre a esa casa, a esa habitación, recuerde la escena, recuerde ese momento en el cual encontró a esa persona muerta. Y para poder sanar, esa persona tiene que cambiar de ambiente, tiene que cambiar de lugar. De igual manera, si ve una foto, si ve, un ejemplo, su camisa preferida o su plato preferido o su taza donde tomaba café, todo eso va a influir en que la persona tenga un proceso de duelo más prolongado. Y por lo tanto se debe trabajar con lo que es el trauma para que esa persona pueda sanar poco a poco y esa escena puedan ir disminuyendo. Todo va a depender del individuo, porque puede darse el caso que el individuo eh, pueda quedarse a vivir en esa casa, puede hacer que el impacto no haya sido tan fuerte en el cual el individuo quiera permanecer en ese ambiente, pero todo va a depender del individuo. De igual manera, debemos de tomar en cuenta que el suicidio de un ser querido es una tragedia devastadora, es decir, que es un proceso bastante difícil que tarda la persona en volver a reconstruirse, en volver a ser la misma persona. Y por lo tanto, esa persona necesita ayuda psicológica, necesita esa red de apoyo que siempre esté ahí, dándole fortaleza, dándole seguimiento. ¿Por qué? Porque si a este individuo se le deja solo, puede hacer que este individuo se suicide. ¿Por qué? Porque no aguanta, no soporta el dolor. De igual manera, la persona en duelo se va a ver inmensamente en una situación bastante agotadora, desesperante, ¿verdad? Hay momentos que no va a encontrar respuestas a sus preguntas. Entonces, el proceso del duelo es un proceso bastante difícil cuando llega a este momento de prolongación y cuando el proceso del duelo es muy prolongado, ¿verdad? Puede convertirse en patológico y esto puede desencadenar consecuencias. ¿Por qué? Porque vienen enfermedades médicas, enfermedades físicas, psicológicas, entre otras. Ya para concluir con los factores que influyen en la prolongación del duelo, debemos de conocer que la muerte por suicidio es una muerte inesperada, es decir, que usted no la está esperando. No es lo mismo una persona morir por muerte natural, ¿verdad? Donde ya los médicos se han reunido con la familia, le han comentado acerca del estado que se encuentra esa persona y ustedes ya deben ir preparándose, en primer lugar psicológicamente y luego económicamente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya los médicos le han dicho que no hay solución para sanar a esa persona. Es muy diferente a una persona, un ejemplo, que vivía bien, que no tenía problemas económicos, ¿verdad? Que de repente usted recibe esa noticia de que esa persona se haya suicidado. Aquí hay una pequeña frase muy hermosa que dice: la vida es variada y por lo tanto la muerte también.
La muerte nunca llega en el momento preciso ni oportuno, siempre llega a desatiempo. Es decir, que en el momento menos esperado es que usted recibe esa noticia de ese suicidio, ¿verdad? De que esa persona se autodestruyó.